Muchas bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a mi trayectoria. En esta noche será una noche muy especial, pues tengo el honor y el privilegio de entrevistar y tener conmigo aquí en el programa a una persona que es altamente conocido, no solamente en Puerto Rico, sino en varios países de Latinoamérica. Pues es una persona que se mueve en el don profético de una manera muy poderosa, una persona de gran influencia, no solamente en personas en conversa, sino también en ministros también. De igual forma, una persona muy respetada, ¿cómo que se dice? Con un testimonio intachable, un ministerio, wow, fuerte. Y desde va tiempo, ¿verdad? Quería tener la oportunidad de tenerlo aquí conmigo en el programa y hoy, gracias al Señor, se me ha dado. Así que denle compartir a esta transmisión porque les garantizo que esto va a estar muy chévere, súper bueno en esta noche. Para los que no han estado anteriormente en lo que es mi trayectoria y desconocen de la dinámica, mi trayectoria es un proyecto que va dirigido para conocer el testimonio, historia, trayectoria, etcétera, de la persona entrevistada para conocer quiénes eran antes de Cristo, cómo llegaron a los pies de Cristo y cómo llegaron a donde están hoy día, los procesos que han pasado, etcétera. Las personas que ya han estado anteriormente en lo que es mi trayectoria, pues conocen la dinámica, pero para beneficio de aquellos que no la conocen, explicar la misma antes del comienzo. También quiero recordarles que aún quedan disponibles las agendas de reino, que si aún no las han conseguido, todavía están disponibles, pero les, ¿verdad? Exhorto que ya vayan solicitándolas y hay personas que las han pedido, pues las mismas se están agotando. Y la información para obtener la misma está en la descripción del video, de igual forma está en la descripción del video mi canal de YouTube, el cual les exhorto que se suscriban y le den a la campanita, y también está está el link de mis otras redes sociales, incluyendo los podcasts, del cual esta entrevista estará disponible y las entrevistas que ya se han realizado anteriormente ya están disponibles en formato podcast. Así que les exhorto a ir a la misma y suscribirse. Así que sin más preámbulos, les dejo por aquí, ¿verdad? Para que les dé un saludito antes de dar inicio a mi trayectoria al profeta Dwight Ortega. Bueno, saludos. Gracias, Daniel, por esta oportunidad. Estamos contentos de poder participar al fin. Llevamos ya, esto llevaba ya increíblemente un tiempo considerable agendado. Y Sí. creo que el tiempo de Dios es perfecto. Nada, contento de poder compartir quizás algunas facetas que mucha gente de momento pues ven a uno regularmente en eventos, ciertas cosas, y quizás se preguntarán de dónde viene. Me parece interesante la propuesta que estás haciendo, así que honrado. Siempre doy gracias al Señor cada vez que se me permite en diferentes plataformas, diferentes medios, poder de alguna forma hablar de él. Para mí es un gran privilegio, así que agradecido con esta oportunidad. Saludo a los amigos que están ahí conectados, los que lo van a ver en vivo, los que lo van a ver en la retransmisión, que sabemos que esto no para. Sobre todo se dice que las retransmisiones son mucho más cuantiosas que aún cuando estamos en vivo, así que nada, agradecido por la oportunidad, de verdad que sí. Yo verdaderamente estoy muy agradecido por la oportunidad que usted me ha dado, ¿verdad? De acceder a la entrevista. Me dicen por ahí que se escucha un poquito raro el micrófono mío. Por favor, notifíqueme si ya se arregló. Le dice un pequeñito ajuste. Si no estamos escuchando bien, si me pueden dejar saber en el área de los comentarios. Pero sin más preámbulo, ¿verdad? Quisiera comenzar, ¿verdad? Pastor, con lo que viene siendo su niñez y su ausencia. ¿Cómo fue la niñez, su ausencia, no, perdóname, crianza, su niñez y su crianza, la niñez y la crianza del profeta, del pastor Dwight Ortega? ¿Cómo fue? Pues mira, actualmente tengo 49 años, cumplí en el mes de febrero, el 8 de febrero cumplí 49 años. La niñez mía, yo creo que fue una niñez un poco diferente a la de quizás la persona promedio.
Ya que obviamente pues nazco en ¿verdad? Y me crío en un hogar cristiano, mi padre, mi mamá, pastores, pero para el tiempo que yo me crío, obviamente la mentalidad eh, era una mentalidad completamente distinta a lo que estamos viviendo hoy día. Y eso pues lo dificultaba, ¿verdad? Cuando uno es niño, preadolescente, joven, pues no era tan fácil permanecer en los caminos del Señor. Pero la realidad es que pues Dios siempre tiene un plan y de alguna forma siempre se va a cumplir lo que el Señor ha determinado en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí me crié en un hogar cristiano, por decirlo de esta manera, mi papá pastor, mi mamá, tengo dos hermanos, soy el mayor de tres, y en lo que ¿verdad? Puede caber, pues lo que puede explicarse pues en un ambiente bastante normal, ¿verdad? Soy de padre puertorriqueño, de madre dominicana, nací en Estados Unidos y llegué a esta isla en el 1979 a la edad en segundo grado. De ahí pues hemos estado acá permanente, pero son cosas que mucha gente pues no sabe y alguna gente pues, cuando se lo cuento como que se quedan un poco, ¿verdad? Como que wow. Pero básicamente esa fue mi niñez, hogar cristiano, lo que para aquel momento, ¿verdad? Eh, Mis padres pues por decir, pues eran por estar un poquito más rígidos en lo que era la vida, la vida cristiana. Y pues quizás no tuve, como muchos jóvenes, yo vine a ir al cine cuando tenía creo que 15 años por primera vez. Eh, Nunca había ido bien poco a la playa, solamente a realizar bautismo. O sea, no había ido un día de playa como cualquier persona normal. Básicamente eso fue. Nosotros íbamos a la iglesia en 7 días, íbamos 8 veces. Así que el Wow. domingo nos tocaba 2 veces, así que básicamente iglesia, 7 días a la semana. Eso fue mi niñez, eso fue parte de mi preadolescencia y parte de mi adolescencia también. Fue lo que me tocó vivir. No muy diferente a la mía, pudiera decir yo. O sea, que tú también vivió lo que le llamamos el evangelio radical, o otros le llaman rajatabla, o como se le está llamando en el moderno hispanohablante ahora, el evangelio rabacucu. Más o menos, más o menos. Sí. En realidad yo creo que eran buenos tiempos, la intención siempre era buena. De hecho, hay cosas que como todo, eh, son muy buenas, fueron buenas, siguen siendo buenas. Creo que Dios no cambia, Dios no se muda. El detalle es que los tiempos no son los mismos y pues obviamente tenemos que movernos conforme a los tiempos para seguir siendo efectivo, seguir siendo una alternativa. Si la iglesia quiere ser una alternativa, pues debemos movernos. Quizás el problema ha sido que en un momento dado, pues yo en mi juventud pues pertenecía a un sistema que se había detenido en el tiempo, ¿eh? No se había actualizado. Y como todos sabemos, la actualización de cualquier sistema es muy importante. No había habido una actualización y eso pues ya en mi niñez pues tú no tienes quizás un control de lo que se hace, pero ya cuando entras en una adolescencia pues ya empiezas quizás a tener más fuerza en las decisiones y pues puedes pensar que realmente pues ya donde estás pues no es una alternativa para lo que realmente uno está queriendo y pues que ahí es donde yo entiendo. Pero nada, fue en medio de todo pues quizás una persona se puede identificar, una niñez como quizás muchos de los que van a estar conectados o de los que van a estar conectados durante la retransmisión. Muy interesante, ¿verdad? Y habiendo nacido en un hogar cristiano, como usted nos indica, ¿verdad? ¿Quién fue la persona más influyente en lo que viene siendo el tópico de no el evangelio de, ¿cómo lo puedo definir? Ok, no el evangelio convencional de simplemente pues eh, participar de la iglesia, de las actividades eclesiásticas, asistir a la iglesia como usted, ¿verdad? Mencionó que asistía muy de corrido, sino más bien la persona que influye en cuanto a lo que viene siendo una relación con Dios. Pues mira, la realidad que tengo que decirte que si había algo que en casa, ¿verdad? Se enfatizaba
era la necesidad imperante de buscar de Dios, de tener una relación, una comunión con Dios. En medio de todo, ¿verdad? Quizás las limitaciones que habían o teníamos, había algo claro en medio de todo y era que era imperante la necesidad de tener una relación, de buscar de Dios, digamos, como prioridad, como primer y única alternativa. Por eso quizás no salíamos de la iglesia, porque entendíamos que donde Dios estaba en la iglesia, ¿me entiendes? O sea, mi casa, mi papá, pues esa fue básicamente su norte. Necesitamos tener una relación con el Señor a través de, digamos, asistencia, a través de la oración, a través de todo lo que esto encierra, ¿verdad? Y te tengo que decir que le agradezco ese detalle a mi papá, y aunque mi papá hoy día no está vivo, pero agradezco ese detalle porque si en medio de todas nuestras limitaciones, en cuanto a, ¿verdad?, a ciertos desconocimientos o cierto mal manejo, quizás de esta forma en muchos conceptos bíblicos, sí había algo y era una necesidad o una intención genuina de conectarnos y buscar de Dios y serle fiel y vivir conforme a lo que se establece. Y en mi casa, ¿verdad? Mis padres, mi mamá aún vive. Pues eso fue lo que aprendí. ¿Sabes? Por eso es que en medio de todo tengo que volver a decir, como comentaba ahorita, que no todo fue malo, porque hay cosas que entiendo, ¿verdad? Que aunque Dios no cambia, no se mueve igual, los tiempos no son los mismos, pero hay cosas que son base y fundamento, y no importa el tiempo que estemos viviendo, no los puedes trastocar, porque entonces estaríamos cambiando la esencia, o estaríamos cambiando la naturaleza, bueno, más bien la esencia de lo que somos, y sería un poco peligroso, porque podríamos entrar en otra cosa. Pero contestando tu pregunta, ¿verdad? En mi casa, mi familia, mis padres, me inculcaron la necesidad de lo que era, hay que buscar del Señor. Tiempo fuera de tiempo, prioridad número uno, cuando te levantas, mi papá siempre decía, hay que darle gracias al Señor, cuando te vas a acostar hay que orar y darle gracias al Señor, y era una, ¿cómo te digo? Siempre era algo que era parte de nuestro diario vivir, esa constante, digamos, consejo de búsqueda, de verdad que sí. Wow. O sea, que siempre por lo menos se le estuvo inculcando esa necesidad o sea, que era esencial estar constantemente en la búsqueda del Señor. Y me cuenta, ¿verdad?, que esto fue parte de lo que fue su niñez y parte de su adolescencia. Luego entrando en lo que es la etapa de la adolescencia, ¿cómo fue esa etapa de la adolescencia para usted? Ya que pues es la etapa en la cual, como se dice siempre que en la adolescencia es cuando el niño pues abre los ojos al mundo real, comienza a descubrir cosas nuevas, o en el caso del evangelio comienza a descubrir por sí mismo, aprender cosas que tal vez no se le ha enseñado en un culto normal o en la escuela dominical, etcétera. Pero más bien es en cuanto al lado personal, o sea, cuando usted comienza a descubrir el mundo real, por decirlo así, pues ya que Bueno, una persona que, ¿verdad?, estuvo bien adentrado a la iglesia, con lo cual me puedo identificar porque fue algo muy similar a mi etapa de niña y adolescencia también, pero luego, como usted dice, que no fue como hasta los 15 años que vino a poder hay un, visitar un cine. hay un pero, porque como te digo, cuando la iglesia, y hablo a nivel general, no se aclimata a los tiempos. La Biblia habla de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Entender los tiempos es muy importante porque podemos estar en tiempo de invierno en pantalones cortos, ¿ves? O en tiempo de verano con coat. Entonces, cuando no disciernen los tiempos, no vas viendo cómo dentro del tiempo vamos cambiando de temporadas, lo que se conoce en inglés como seasons. Recuérdate, todos vamos a vivir en un tiempo determinado por el Señor, sean 40, 50, 60, 70, 80, 100 años,
vamos a vivir, yo siempre he declarado que voy a vivir 120 años, ¿verdad? Pero en ese espacio de tiempo uno va experimentando cambios de temporadas. Y bien importante, hay ciclos, las temporadas, los seasons, quizás en diferentes etapas tú las vas a volver a repetir. Es como las modas, uno cree que no, pero recuerdo cuando yo era bien muchacho, estaban de moda las Converse. Y eso te estoy hablando hace 40 años atrás, y de momento tú vas hoy a todas las tiendas de tenis y vas a ver un montón de Converse. Mis hijos usan Converse. Son ciclos. Todo es cíclico, por eso la Biblia dice que debajo del cielo no hay nada nuevo. Lo que son ciclos que se vuelven y se abren, vuelven y se cierran, vuelven y se abren, y siempre ha estado ahí. Bueno, mira, cuando yo cumplo la edad de 15 años, pues comienzo, como tú dices, como un despertar. Ya entro específicamente cuando entro a la escuela superior, ver que ya entro en grado 10. Recuerdo que comencé a trabajar en un car wash. Yo vivía acá en lo que se conoce el Levitown, y comencé a trabajar en un car wash en Río Hondo, que ya no está, un car wash muy famoso, un túnel gigantesco. Y me recuerdo que yo salí de la escuela a la 1:30 y ya temprano estaba a trabajar ahí hasta las 7:30 de la noche, que era que se cerraba. Por consecuencia de este trabajo, yo dejé de ir a la iglesia. ¿Okay? Obviamente mi papá no estaba a gusto, pero pues, como te dije, ya tú vas creciendo y vas como imponiéndote, ¿ve? Y vas como que buscando otras cosas, otros horizontes, porque básicamente uno está, en este caso, en el caso mío, tú estás bien restringido de lo que está pasando a tu alrededor. Simplemente estás envuelto en una cápsula de iglesia, que no está mal, pero hay un desconocimiento, hay una curiosidad, tú sabes que hay más allá de esto, ¿me entiendes? Y comienzo a lo que es a trabajar todos los días. Trabajaba de lunes a viernes un part-time, y sábado y domingo pues hacía mis 8 horas desde por la mañana, y cuando podía hacer overtime pues lo hacía, pues porque pues, obviamente era mi deseo número uno, una experiencia nueva para mí, un trabajo. Por otro lado me sentía libre, no tenía que estar, o sea, disfrutaba muchísimo el tiempo de estar ahí, porque básicamente pues estaba como dirían por ahí los adultos, estaba a la libre, por la libre. También es una etapa donde uno comienza a comprarse sus propias cosas, sus propios gustos, comienza uno a conocer otras personas. Comencé pues esa etapa. ¿Qué pasa? En mi casa personal, mi papá siempre fue un hombre muy estricto, y aunque yo salía de lunes a viernes a las 7:30 del trabajo y iba en bicicleta, y en lo que llegaba a mi casa quizás llegaba a las 8 de la noche, pero como te mencionaba, en mi casa se iba todos los días a la iglesia, y mi papá no creía en digamos, esa práctica de entregarle llaves. Mi papá era el único que tenía llave en su casa, abría y cerraba, ¿ok? Había un horario de... Entonces, pues obviamente, ¿qué pasa? Cuando yo llegaba a mi casa, pues estaba cerrada, hasta que mi papá llegaba a las 10, a las 11 de la noche. Pues lo que hacía era que me iba por el vecindario, en la bicicleta, para los parques, por ahí, y así comencé a conocer, a ver las esquinas, a ver los parques, a mirar aquí, mirar allá, a conocer gente, vecinos que vivieron conmigo muchísimos años, pero no tenía ningún tipo de interacción. No me dejaban salir con ellos a compartir el parque o la cancha, porque básicamente nosotros manejábamos una idea o un texto mal aplicado, donde decía la amistad con el mundo, ¿verdad? No podemos tener amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Básicamente vivía uno en una burbuja, ¿sabes? Básicamente vivíamos ahí como, estábamos ahí, pero no querían ni que nos miraran, ¿verdad? Porque éramos muy santos, no queríamos contaminarnos. Pero yo comencé a explorar, y comencé a explorar y comencé a experimentar simultáneamente. No comencé a abrirme a todo lo que se me ofrecía, porque para mí era todo nuevo, ¿eh? Para mí no había habido digamos, nunca había estado ahí, y todo lo que me decían, haz esto, pues lo hacía, haz esta cosa, pues lo hacía. Para mí era curiosidad, también era buscando aceptación, era una mezcla de cosas, y cuando vine a ver, pues comencé, como quizás muchos jóvenes, que comenzamos en la iglesia, pero terminamos de alguna forma enredados en cosas que fueron poco a poco, no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco, pero cuando vine a abrir los ojos, a darme cuenta, pues ya no estaba trabajando, estaba devengando dinero
de otra forma, con otras personas, con otras dinámicas. Ya había comenzado como todo joven, con un poquito de esto, un poquito de aquello, aquí, allá, y cuando viene a ver, pues ya nuestra vida había tomado un rumbo completamente contraria a lo que se nos había inculcado, se nos había enseñado, ¿verdad? Y ya básicamente, pues estábamos lo que se puede conocer, lamentablemente, como en un descontrol, como todo joven que comienza a probar de las cosas que, ¿verdad? Que ofrece el mundo, lo que son sus aparentes deleites, y todo este asunto, toda esta, ¿cómo se dice esta palabra? Toda esta, todo este desenfreno, donde no hay un control, donde no hay una regla, donde esto es hagamos y deshagamos conforme queramos, conforme sintamos, y así comienza a vivir. Llega un momento, como te dije, ya dejé el trabajo y simultáneamente dejé la escuela. Simultáneamente dejé la escuela y en poco tiempo después ya me había ido de mi casa. O sea que fue en meses, fue un cambio muy abrupto para mí porque fue muy fuerte. 15 años, creo que no había llegado a los 16, acababa de entrar a la high school, a grado 10, una escuela gigantesca con más de 600 jóvenes. Para aquel tiempo las escuelas públicas pues eran diferentes que ahora, no había portones, no había nada, solo abierto ahí. 600 jóvenes ahí. Yo vivía en Levittown, que aquello era fuego a la lata, todos los fines de semana había en party en donde, o a las 4 esquinas de Levittown, y uno por ahí para abajo sin control. Cuando vine a ver, pues no pude crear un balance. Me costó en ese momento mi casa, me costó la escuela, me costó más adelante mi récord dañado, muchas cosas que quizás otros la han experimentado, pero yo no hubiera querido no experimentar. O sea, de momento fue como un switch. No fue de repente, pero tampoco tardó mucho tiempo. Una vez ya tú te adentras, te desconectas de la iglesia, te desconectas de lo que tú conoces, y si no ha habido un consejo, ¿verdad? De mira, esto funciona así, ten cuidado, pues básicamente la curiosidad, todo fue primero curiosidad, luego fue buscando aceptación, y luego se convirtió en un estilo, y ya no me importaba la opinión, ni el qué dirán, ni básicamente pues me envolví ahí. Básicamente me olvidé de todo lo que tenía que mantener prioritariamente en mi vida, pues me desconecté. Así de momento estoy en plena juventud en ese desenfreno. Wow, puedo identificarme mucho, ¿verdad? Porque hay muchas similitudes con mi experiencia personal, también o sea, muchas similitudes con la suya. Y entonces entra en esta etapa en la cual le llamaríamos, por ejemplo, rebeldía, por ponerle un nombre, o por ponerle un nombre, no, literalmente, estaba en esa etapa de rebeldía como tal. Y cómo comienza de indirecta o directamente a influenciar lo que se le había inculcado a usted de niño en esta etapa que ya usted está, en una etapa que incluso había abandonado su hogar, sus estudios, y ya estaba en esta etapa de rebeldía con récord dañado, etcétera. ¿Cómo comienza entonces? O sea, ¿cuál fue el cambio, mejor dicho, en usted en cuanto con Dios cuando estaba así, de niño versus sin Cristo, ya en una adolescencia un poco avanzada? Pues mira, la realidad es que la palabra tiene un poder impresionante. La palabra dice la Biblia, ¿verdad? La palabra nunca retornará atrás vacía. La palabra es una semilla
queda ahí marcada, queda sembrada. Y la palabra que había sido sembrada, enseñada en mi vida, siempre estuvo presente, siempre en medio de todo. Según yo fui adentrándome en este mover rebelde, por decirlo de esta manera, siempre tenía latente esa palabra, el destino, lo que Dios había hablado. Lo que sí te confieso que en un momento dado no sabía cómo retomar, cómo ir para atrás, porque ya estaba tan adentrado, estaba tan aclimatado, tan a gusto, porque el que diga que no, el pecado gusta, ¿no? Pecar es fácil, negarte, por eso Sí. hay que negarse a uno mismo, porque dejarte llevar por la carne, por la concupiscencia, dejarte llevar por los deseos, dejarte llevar por lo que bien te parezca, es mucho más fácil que tú vivir una vida frenada, una vida de control, una vida de dominio propio. Entonces, la realidad es que la palabra siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Quizás era la dificultad que me tocaba vivir, porque a diferencia de muchos que estaban, de los que yo, o de los que, con los que yo me rodeaba, que no habían sido criados en el Evangelio, no conocían, pues yo a diferencia vivía ¿cómo te digo? Esa lucha mental, una lucha fuerte porque por un lado el enemigo te acusa, por otro lado el Espíritu Santo te está tratando de convencer, tienes una madre orando de madrugada, familias intercediendo, creyendo. Aquel tiempo no era como ahora, que habían celulares. Yo podían pasar 6 meses sin ir a mi casa. No hay celulares, lo que había eran beepers, no todo el mundo tenía beepers, lo que había eran teléfonos Wow, los públicos. vipes. No, lo que había en teléfonos públicos, y cuando yo sentía echarle 10 centavos y jalar por teléfono y llamar a mi casa, pues podían pasar 3, 4, 5, hasta 6 meses. Mi mamá vivía en ese caso una agonía, ¿verdad? Y estoy ahí, pero la palabra, yo siempre bendigo al Señor por la palabra, que la palabra, una vez tú comienzas a lanzarla, ha sido sembrada. Yo creo que la palabra depositada en la vida de cualquier persona tiene más poder que cualquier pecado, que cualquier momento de tristeza, que cualquier atadura que la persona pueda estar atravesando. La palabra en un momento dado hará su cometido, ¿ves? Y llegó un momento que ya estaba bien adentrado en todo lo que ofrece el mundo, que eso no hay que entrar en detalle, porque eso lo sabe todo el mundo. Ese no es el punto acá. Recuerdo que un dato curioso es que una Semana Santa, tuve una semana, siempre la Semana Santa yo me iba para allá para combate, estaba toda la semana para allá perdido. Recuerdo que cuando regresé, fui a la casa de mis padres y me tocó con la sorpresa que se habían mudado. Se habían mudado, habían vaciado la casa y la casa estaba vacía. Pero me recuerdo que mi papá llega y yo lo cuestiono, digo, pero ustedes se fueron. Y mi papá me dijo, sí, nos mudamos. Estamos cansados de lo que está ocurriendo con tu vida y todo lo que esto, ¿verdad? Nos afecta, y nos mudamos, y no te vamos a decir para dónde nos mudamos. O sea, nos estamos yendo, y no queremos no queremos que nada con lo que tú estás enredado nos venga a tocar, a trastocar a nosotros, nuestra familia, nuestra seguridad, comprometernos, y pues se mudaron. Recuerdo que cuando yo me tocó vivir eso, pues para mí fue en medio de todo, pues bueno, no me importa, yo no necesito, pero la realidad es que sí me puse a pensar. O sea, yo estaba quizás a punto de cumplir, me faltaba poco para los 20 años. Si te pones a calcular de los 15 a los casi 20 años, pues no han pasado muchos años. Uh-huh. Cuando tú estás por ahí en este tipo de vida sin freno, que no hay, pero la velocidad siempre es alta, pues en ese lapso de tiempo pasan muchas cosas. Y ese momento como que yo dije, wow, hay algo cuando tu familia te está dando la espalda por algo. Cuando tu familia identifica, no es conveniente tenerte cerca por lo que estás viviendo, por lo que te está ocurriendo, por las decisiones que has tomado, por las cosas que has hecho. Estos son los resultados que vemos
quizás nosotros como familia, que somos gente inocente, vernos nosotros afectados directamente, o que por querer hacerte algo a ti, no nos hagan a nosotros, a tus hermanos. O sea, mi papá, de verdad, yo como padre ahora mismo, decirte, puedo comprender lo que mi papá estaba viviendo y entender la magnitud de la complicación al punto de tú dejar una casa propia, vaciarla y irte por otro lugar. O sea, tiene que haber sido una medida bien desesperante. Ahí yo comencé a pensar, a entender, algo no está bien. Algo no está bien. Comencé a entender que lo que estaba viviendo y donde estaba no era para mí. Pero ya un momento dado tú estás atado, estás ligado y no es tan fácil de momento decir, pues yo no regreso más. No, ya no había una atadura, había un estilo de vida, había un comportamiento, se habían adquirido unas cosas que por más que uno intentara decir no, no voy, o sea, siempre estaba ahí en una lucha muy fuerte. Recuerdo que luego, gracias a Dios por mi mamá, finalmente supe dónde vivían y podía ir esporádicamente a compartir con ellos, con restricciones, pero iba. Recuerdo que una noche, una madrugada, estoy con ellos allá durmiendo en una oficina que mi papá tenía en la casa. Yo me ponía en un matre ahí, porque yo no tenía ni cuarto ahí, lo que tenía mi mamá más bien, por aquello de saber de mí, no pasar esta depresión que las madres pasan cuando sus hijos están pasando situaciones de dificultad. Me recuerdo que me levanté, me había acostado, no sé bajo qué efecto, yo ni me recuerdo, la cuestión que me levanté y pensaba que me estaba muriendo, ¿no? Que sentí que me estaba yendo y recuerdo que desperté a mi familia. Mi papá se despertó, comenzó a orar, mi mamá oró por mí. Al otro día por la mañana, domingo, mi papá me levantó y me dijo, yo creo que, va a dar gracias lo que me dijo, pero nunca me olvido, me dijo, yo creo que está bueno de pecar. Ya está bueno de pecar. Creo que es tiempo de que usted regrese a la iglesia. Y hoy es domingo y yo quiero que por la noche estés acá y vayas con nosotros. Y yo estaba muy sensible ya. El pecado ya había arrasado bastante, muchas cosas me habían acontecido. Y me recuerdo que por la noche fui y comencé de vez en cuando a ir, de vez en cuando a ir, de vez en cuando a ir, pero volvemos, la palabra está ahí, sigue haciendo efecto, hasta que un día dije, no, ya yo hasta aquí llegué. Recuerdo que pasé al frente, una predicación tremenda, el pastor oró por mí, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, y ahí comencé, ya quizá a los 20, 21 años, comencé nuevamente, retomé, pero ya con una madurez, con un entendimiento distinto, con una experiencia, con unas marcas, dándole ya un valor distinto a lo que era servirle al Señor, entendiendo, habiendo experimentado que el mundo de las tinieblas es real, que el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir, y que honestamente el enemigo no estaba jugando y por ende yo no estaba jugando. En ese momento fue que yo decidí, bueno, yo voy para adelante, voy a creer al Señor, voy a creerle que todo lo que he perdido lo voy a restaurar, voy a restaurar todo. Comencé un proceso lindo, pero bien retante, muy retante, pero hasta el sol de hoy, gracias al Señor, esto ya van casi, se van a cumplir ya 30 años y hemos visto la mano de Dios poderosamente a través de todos estos años, la verdad que sí. Wow. Y le pregunto, ese día que usted va a la iglesia, que le entrega su vida, ¿verdad? Al Señor, que tenía aproximadamente entre unos 20 y 21 años, esa fue la experiencia, se pudiera definir como la experiencia espiritual más sobrenatural que usted ha tenido. Bueno, Por lo menos en cuanto a, déjame clarificar la pregunta. O sea, la experiencia más sobrenatural que usted ha tenido en cuanto antes de estar o sea, activo ministerialmente hablando.
O sea, Claro, claro, claro. ujú, Ya recuérdate cuando yo tengo una edad, ya soy maduro, ya cuando en mi niñez en la iglesia, pues fue un tiempo muy bonito, pero tú vas porque te llevan, tú haces lo que te digan, ¿entiendes? correcto. Yo cuando ya tuve un poder de decidir, que aunque con 15 años tú no tienes poder de decidir nada, pero básicamente busqué la estrategia para yo tomar un control, que luego me di cuenta que no tenía ningún control, nada, que al contrario, lo que había era un descontrol, pero cuando ya yo vuelvo, ya es una decisión, ya es una necesidad, ya es algo que yo estoy buscando, no es algo que se me está inculcando, no es algo que se me está llevando yo. Entonces fue una experiencia que marcó mi vida tremendamente, espectacularmente, porque esa experiencia es la que hasta hoy día nos ha sostenido. ¿Ves? No fue una experiencia emocional, no fue una experiencia temporal, no fue un momento donde fue aquí, no. Fue algo bien tremendo, porque a partir de ese momento, cuando yo me paré de saltar, literalmente yo jamás regresé a la calle. Todo Wow. lo que era dependencia, todo lo que era un estilo de vida, todo lo que era algo que no podía controlar, porque todo cortó ahí, todo terminó ahí. Yo no fui, en ciertas cosas de mi vida, yo no fui progresivamente dejando, no. Ahí hubieron cosas que quedaron de golpe. O sea, jamás volví a hacer muchas cosas, a tener contacto con muchas cosas que no son correctas, sustancias que no son correctas, de todo tipo, ahí cortó, ¡pum! No tuve que estar en un hogar de rehabilitación, no tuve que estar aquí, no tuve que estar allá. Simplemente fue algo bien fuerte del Señor. Y ahí yo me di cuenta que Dios no estaba jugando conmigo, que verdaderamente Dios era real, que el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, el Dios que me habían enseñado en la escuela bíblica, era real, que era mucho más de lo que me habían contado. Y esa experiencia es la que hasta el día de hoy nos ha sostenido, porque fue algo muy real, algo muy tremendo. Explicarlo en palabras es complicado, Ujú. pero sinceramente fue la plataforma para ir poco a poco construyendo todo lo que hasta el sol de hoy, por la gracia y por la misericordia del Señor, hemos podido ir construyendo. ¿Ves? Yo creo que si no hay una experiencia genuina, si no hay una visitación de parte del Señor, si no hay algo, o sea, esto es como yo digo, esto no es un asunto emocional, están las emociones envueltas, pues claro, porque somos seres emocionales, no podemos omitir, ni podemos obviar eso, pero esto es algo más sobrenatural porque cuando yo me paro de saltar, yo no tenía deseo de ir a la calle, no tenía deseo de ir al grupo, a la esquina, ni a estar haciendo aquí, ni haciendo allá, ni haciendo lo otro. Al contrario, dije, yo necesito enderezarme, yo necesito retomar mi vida, yo necesito retomar el tiempo, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo, ¿sabes? Yo necesito retomar mi vida y servirle al Señor, pero fue una decisión, fue una experiencia que la recuerdo como si la estuviera viviendo ahora mismo. Fue fuerte, fue un mensaje tremendo. Mi pastor para aquel tiempo, tremendo predicador, poeta, un hombre maestro. La palabra fue fuerte, que yo estuve varios domingos yendo, sin pasar al frente, simplemente yendo. Cada domingo estaba yo expectante de ir, de escuchar, de sentarme aunque fuera en la última fila y escuchar. Y recuérdate, yo estoy en una iglesia que mucho, por la mayoría de la gente me conocían desde pequeño, porque mi papá era pastor, y sabían que yo había sido la oveja negra, sabían de dónde venía, mi trayectoria, y aunque tú no lo creas, me recibían con recelos, porque vuelvo y te repito, no estaban claros de lo que yo buscaba, que estaba ocurriendo en mi vida. ¿Ves? Pero a partir de ese domingo que pasé al frente, porque hicieron un llamado, corrí, lloré, me arrepentí genuinamente delante del Señor, comenzó un proceso de restauración, de levantarnos, hasta lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy. Fue una experiencia espectacular, de verdad que sí. De verdad que sí. O sea, y estos domingos que usted está yendo antes de entregar su vida a Cristo,
por lo que puedo entender, ¿verdad? No está yendo porque solamente su papá le dice como que, o sea, ya basta de pecar, solamente, sino porque, como usted muy bien dijo, está yendo con la expectativa, o sea, que ya usted está yendo buscando algo, buscando ya ese cambio. Recuérdate que ya hay un vacío. Recuérdate que hay una parte en la vida nuestra que solamente a través de Cristo la puede llenar a través del Espíritu Santo. No hay forma. O sea, no hay deleite, no hay nada que pueda de momento, tú puedes experimentar un momento de alegría y de momento se fuma. Por eso tú ves grandes artistas, gente con dinero. Sí. El príncipe te lo tiene todo, ¿me entiendes? O sea, cómo logran tomar decisiones de suicidarse, de hacer tantas cosas que esto no tiene sentido, porque es que el ser humano en su interior tiene una necesidad de conectarse con algo que es totalmente espiritual, que es totalmente, tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestro ADN, con nuestro creador. Nosotros como creaciones estamos para coexistir y ser felices, en una conexión. Entonces, la realidad es que en un momento dado yo comienzo a tener esa necesidad de reconectarme, pero tenía temor, tenía ataduras, porque pues obviamente pues yo pensaba, pues mira, ahora mismo hay que volver otra vez 7 días a la semana a la iglesia, esto no es lo mío, o sea, es que como que, yo decía, no, esto yo no lo voy, pero la realidad es que la necesidad que tenía de Dios era tan grande que de momento día, ¿sabes qué? Pues no me importa, o sea, no estaba calculando, ni estaba viendo, nada, simplemente estaba obviamente, pues, recibiendo la palabra. Yo escuchaba la palabra el domingo, pero todavía el lunes la tenía en la mente, en la semana la tenía en la mente. Wow. De alguna forma estaba deseoso que llegara el domingo para sentarme, aunque era atrás, y escuchar, y como que recibir la palabra que me traía aliento, me traía esperanza, activaba la palabra, cosas que habíamos escuchado de niño, y obviamente pues estaba como que algo en mí como renaciendo hasta ese punto que dije, ¿sabes qué? Yo quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero seguir, este es el estilo de vida que quiero, quiero estar aquí, no me quiero ir de aquí, quiero estar en esto es lo que quiero hacer. Claro, te hablo todo esto no desde una plataforma ministerial en el sentido de lo que quería servir al Señor. Yo no quería predicar, yo no quería hacer nada, lo que quería estar ahí como todos los demás hermanos y llegar y gozarme, y pues nada, o sea, no tenía una expectativa más allá porque entendía que no cualificaba para eso. O sea, yo lo que quería es simplemente servir al Señor y ir a la iglesia, estar bien y enderezar mis caminos y desconectarme de todo lo que yo sabía que al Señor me agradaba y simplemente cambiar, o sea, retomar un estilo de vida. Eso es todo. Yo con eso estaba conforme. Wow. ¿Verdad? Y antes de dar avance, quiero recordarle a las personas que están en sintonía que, ¿verdad? Que compartan esto en las redes sociales, porque estamos en vivo aquí con el profeta Eduardo Ortega hablando sobre su trayectoria. Solo les exhorto a que continúen compartiendo esto en las redes sociales. Y nuevamente, si no has ordenado aún tu agenda de reino, te exhorto que lo vayas haciendo ya. La forma de poder ordenarla, ya hay personas de Puerto Rico y de América del Sur que la han ordenado. La forma de ordenarla, todas las maneras están en la descripción del video. Si no lo has hecho, hazlo, pues las mismas se están agotando. Así que si no te quieres quedar sin tu agenda, te exhorto a que la vayas ordenando, pero eso es para allá, porque literalmente ya están casi a ley de nada para agotarse. Y dando avance a la entrevista, ¿cómo entonces comienza usted ya entrega su vida a Cristo en este tiempo? O sea, comienza a recibir palabras, esa palabra se va quedando en usted, va a, semana tras semana, y esa palabra está en usted, por finalmente pasa a dar lo que le llamamos, ¿verdad?, la oración de fe, etcétera. Y cómo comienza a cambiar, cómo usted, ¿verdad?, comienza a notar ese cambio en usted de quien era Dwight hace en unas semanas versus quien era Dwight
al presente de ese momento, luego de darle su vida a Cristo. O sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo influenció esa decisión en el cambio de su vida? Bueno, la realidad es, como te digo, a raíz de esa decisión, pues nosotros pues lo que hacemos es que obviamente pues entonces nos hacemos parte ya integral de la iglesia, ¿verdad? Comenzamos un proceso de estar ahí, de pasar pues, los procesos que la iglesia en aquel momento, pues el protocolo que tenía, para finalmente de ser parte integral de la congregación y participar de todos los programas, ¿verdad? Que en este caso, pues, la iglesia tenía y que a mí, pues, en este caso, pues, me aplicaban porque pues, yo básicamente todavía estaba joven, tenía 19, 20 años, um, estaba casado, nada por el estilo, o sea, un hombre soltero, joven. Entonces, pues, básicamente, pues, lo que hago es que, pues, me quedo en la iglesia y básicamente, pues, como podríamos decirlo, pues, soy miembro de la iglesia. Comienzo a participar de todas las actividades, las responsabilidades igualmente, comienzo a tener una, ¿verdad? Me doy cuenta porque mis prioridades, mis gustos, mis actividades, mi ciclo de amistades, pues todo fue cambiando. Sí, pues mis amistades, pues por decirlo, pues, que no les servía al Señor, pues muchos de ellos hasta el sol de hoy son amigos, los tengo a muchos de ellos en Facebook, y me bendice porque ellos mismos son los que dan la muestra y el testimonio de lo que, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo. Pero fui viendo cómo mis prioridades, cómo fueron cambiando mis inclinaciones, ya no tenía esa atracción pues, a lo que estar en la calle, a estar en estos lugares, ¿verdad? Eh, Puesto, ya como que entonces ya para mí, por ejemplo, estar el martes para estar en la iglesia es una bendición. Si el miércoles había un servicio, por ejemplo, en un hogar, pues yo estaba temprano en la iglesia, trabajaba, pues ya mi papá tenía una compañía de construcción y trabajaba entonces con papi, ya salía a las 3, pues ya yo llegaba a mi casa, me bañaba, yo iba cogiendo mi ropita, estaba en expectativa, que por la noche había que llegar temprano para, entonces había un servicio en algún hogar, ¿sabes? Siempre ya todo mi itinerario pues estaba cambiando Wow. completamente, cambiando, claro, ya en este tiempo que yo regreso, pues también hay una, pues, ya nosotros pues el entendimiento en cierto aspecto, ¿verdad? Pues no todo de iglesia, pues también había compartir, comencé a hacer amistades nuevas, mira, pues salgamos acá, salgamos al cine, que si vamos a comer juntos, pues ya la dinámica fue cambiando, me di cuenta que sí se podía disfrutar, que sí se podía compartir, ¿verdad? Sanamente, reírnos, amistades, y me fui, lo que hice fue que me fui incluyendo, me fui adentrando en la vida de la iglesia y cuando vine a ver, pues básicamente había habido una desconexión de un lado y pues había habido una conexión por el otro. Y cuando vine a darme cuenta, pues básicamente pues estaba yendo a la iglesia, en ese tiempo pues también me reencuentro, por decir, pues tengo que decir reencuentro con la que hoy es mi esposa porque nos conocíamos desde pequeñito. Oh, wow. Desde muy pequeños, desde mi papá era pastor, nos conocíamos. Entonces, en esta iglesia, pues como te digo, mucha gente la mayoría me conocían, pues mi esposa estaba ahí, ya pues ya una mujer adulta, 20 años, 21 años, pues también pues comenzamos, ¿verdad? Un proceso de amistad, luego un proceso de noviazgo, que vimos a Dios bien tremendamente en este proceso, espectacularmente, y pues todo eso, pues básicamente pues fue reconectándonos, y, ¿verdad? Enfocándonos en un estilo distinto de vida, un cambio totalmente. Y cuando vinimos a darle cuenta, pues estábamos ahí, tú sabes. Vuelvo y te repito, nada ministerial. Básicamente, pues yo lo que hacía desde pequeño era tocar batería y pues en ese sentido, pues había comenzado a tocar en la iglesia, ya era parte del equipo de adoración. Pues ya tú sabes, los ensayos, actividades afuera, actividades en la iglesia, que si, bueno, nosotros no le decíamos congreso, le decíamos campaña de aquí y de allá. Esta semana pues hay una campaña de tal día y vamos a estar acá. Pues estaba envuelta en tus actividades, cuando no, pues los grupos jóvenes pues nos encontrábamos para comer mantecado, ir al cine. Entonces cuando tú vienes, pues como de momento como que switché, logré desconectarme, gracias al Wow. Señor, con el tiempo,
Y cuando vine a ver, pues estábamos viviendo pues una vida, pues estamos viviendo todo tipo de vida. Y de verdad que pues, estábamos contentos, agradecidos. Pues ya era formalmente, oficialmente, pues tenía mi novia, que fue otro proceso, pues también. De hecho, yo cuento esto y la gente no me lo cree. Yo solamente he tenido una novia en mi vida, y es la que es mi esposa, porque yo a los 15 años, pues 14, 15 años, pues no tenía novia y me fui para la calle. En la calle tú no tienes novia, eso es una locura lo que tú estás viviendo. Pero una Es persona, verdad. sí, sí, una persona de pedirle si quiero que sea mi novia, ella aceptarlo, tener que ir a su casa, tuve que ir con mis padres, tuvimos que hacer una cena, para mí era pues, todo nuevo, pero vuelvo y te repito, pues abrazamos el proceso y comenzamos a tener, ¿verdad? A vivir toda esta, una vida pues de orden, ¿verdad? De estructura, todo este desenfreno, toda esta locura, de, ¿tú sabes? Donde nos coja la noche, pues ahí nos quedamos, pues eso no. Eso fue, ¿verdad? Y doy gracias al Señor porque a partir de esa experiencia de aceptar al Señor, pues Dios entró fuerte y comenzó a cambiar, y comenzó a restaurar, y comenzó a libertar. Y las prioridades, los gustos comenzaron a cambiar en la vida nuestra. Y por eso yo creo en el poder del Señor, creo en el poder de la palabra. Creo que cuando alguien ha sido marcado por el Señor con un destino, lo mejor es rendirse, lo mejor es hacerlo, porque créeme, nada de lo que podamos lograr fuera del Señor, a la larga, traerá la satisfacción que nos puede dar el hacer la voluntad del Señor. Porque créeme, en corta edad, con poca edad, comenzamos a manejar finanzas, buenas finanzas, comenzamos a comprar donde queríamos comprar, lo que queríamos comprar, cuando queríamos comprar, comenzamos a vivir en sitios reconocidos, comenzamos a vivir una vida de desenfreno, de lujo, donde el dinero no era un problema, donde hacíamos party lunes, martes, miércoles, bueno, no importa el día, no importa la hora, tú sabes, y nada de eso se compara cuando tú entras en el orden divino del Señor. Tu Sí. vida comienza a tomar un sentido, comienzas a ver que vas dando pasos hacia adelante, y aunque a veces un paso puede ser que tengan tropiezos, cansancio, frustraciones, pero es un paso que diste en el Señor, vas viendo, o sea, es un cambio total. Yo doy gracias al Señor por esa experiencia, porque, como te digo, fue lo que nos pudo en ese momento ayudar a mantenernos de pie, la verdad que sí. Wow. Entonces, su esposa, ella siempre, o sea, se conocen desde niños, ella siempre hasta se ha congregado en la iglesia como tal. Sí, 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 no, mi esposa, eh, lo que sabía era, lo que sabía era eso. Básicamente, mi esposa no, bueno, lo que pasa es que en el caso de mi esposa, fíjate, Ujú. mi suegra, una mujer de Dios, en el 2019 falleció. En el caso de mi esposa, mi suegra, pues, pues básicamente pues era un poco más flexible. Pues mi esposa en su juventud pues iban al cine, tenía que compartir con amigas, entonces tenía que moverse aquí, moverse allá. No había esa, quizás en el caso mío, cuando mi papá era pastor, había una imagen que mantener, una cuestión, un concilio. Pues básicamente, pues nosotros, por eso es que se hablaba tanto de los hijos de los pastores. Se decía, los hijos de los pastores están todos perdidos, son malos. Es que nosotros nos tocaba quizás vivir, vivíamos al margen de la opinión de otro, teníamos que mantener la imagen de otro y teníamos que estar haciendo, era bien difícil. En el caso de mi esposa, ya no tuvo la necesidad de buscar nada, porque mi suegra era una mujer de Dios tremenda, pero que tenía los pies sobre la tierra y entendía. Mi esposa se tenía que quedarse con las amigas, inclusive si mi esposa quería ir para cualquier cumpleaños, actividad, si mi esposa decía, no, yo no quiero ir, mami, yo de verdad prefiero ir para la iglesia, perfecto. De hecho, mi esposa se graduó cuarto año y no quiso ir ni al prom, bueno, al party este que hacen del cuarto año, pero fue por una decisión propia. Es verdad que hoy día me dice que se arrepiente, pero en ese momento, pues, es una decisión Somos dos. que ella, tú sabes. Pero en este caso, ella siempre ha corrido muy bien, porque esto ha sido su estilo de vida, es lo que le ha gustado. Mi esposa, para que tengas una idea, el Señor la bautizó a los 9 años con el poder, con la llenura del Espíritu Santo. Mi esposa siempre ha hecho esto y es lo que le ha gustado, es lo que no, lo ha hecho por voluntad.
propia, y pues como digo, mamá, pues mejor así. Pero sí, nos conocimos, bueno, nos reencontramos, pues siempre nos conocemos desde niños, yo creo que desde los 8 años nos conocemos, sí, nos hemos conocido. Le hago la pregunta, ¿verdad? Porque al ver que su esposa, ¿verdad? Se conocen desde niño, o sea que ella conoce al Dwight Ortega before Christ, o sea, BC, y luego al Dwight Ortega renovado, que le entrega su vida a Cristo. Pues a eso me lleva a la pregunta de cómo contribuyó la influencia de su esposa en su vida, tanto, por ejemplo, pues como amistades, pues, como novio, pues ella al estar al siempre estar en la iglesia, pues tenía un conocimiento pues más amplio de lo que viene siendo la palabra de si en su vida, ¿verdad? Yo asumiendo acá que ella tenía ese peso de influencia sobre usted, de cierta manera, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo influenció y contribuyó esa influencia en su vida? Pues mira, cuando yo, el tiempo que viví, así por decirlo de esta manera, apartado del Señor, nosotros vivíamos en Levitown. Oh, wow. Mi papá se muda para Guaynabo y comienza a asistir a esta iglesia donde el pastor había sido un amigo pastor de muchos años. Ya mi papá para ese tiempo no estaba pastoreando. ¿Qué pasa? Aunque era de conocimiento de mucha gente que el hijo del pastor tal se había apartado, él estaba sirviendo al Señor, y vamos a suponer, pues, ya como son esto, las noticias, sobre todo las malas, corren. Pero mi esposa nunca me vio a mí en una, ¿sabes? Simplemente me vio cuando yo iba, que no le servía al Señor, pero yo básicamente pues, no iba allí ¿sabes? Lo que sí, obviamente, ella fue una influencia porque lo que sí, por ejemplo, yo me hago novio de ella, pues ella me dice, tienes que cambiar la forma de vestir. A mí me gustaba el vestir, ¿sabes? Parecía que quizás ahora no importa, porque ahora mismo pues yo uso mucha gorra y muchas cosas, pero para ese tiempo en la iglesia pues como que no, era como que muy... Entonces me decía, chico, cómprate camisas de botones, cómprate... Y mi esposa siempre fue una influencia bien tremenda en todo lo que Dios hizo en aquel momento, inclusive lo que Dios está haciendo ahora. ¿Ok? Ha sido una pieza sumamente clave. En ese momento, ella nos ayudó muchísimo. Fue una pieza de parte del Señor para mantenernos enfocados, motivados, cuando venía el desánimo, cuando venía Y obviamente mi esposa pues, pertenecía a un grupo de amistades que básicamente pues yo comienzo a participar con ellos también, ¿me entiendes? Y hicimos un join, friendship, todos ahí bien, bien tremendo, y había un apoyo tremendo, tú sabes. Pero mi esposa, el haberle aceptado a ella ser mi novia, ¿entiendes? Teniendo mejores opciones que yo, para mí fue una bendición, porque fue un valor añadido, ¿me entiendes? Yo digo, wow, tú sabes, Dios está en el asunto, Dios es bueno, ¿me entiendes? Ya mi esposa, para que tenga una idea, cuando yo me hago novio de ella, mi esposa estaba estudiando psicología, mi esposa Wow. trabajaba en un despacho de médico, mi esposa tenía un cargo del año a nombre de ella, o sea, mi esposa me llevaba años, era mi novia, me llevaba años luz, o sea, yo a duras penas me estaba levantando, o sea, la plata que había hecho la había malgastado como el viejo pródigo, me la había tirado encima y no, tú sabes, yo básicamente estaba en cero, básicamente no estaba en cero. Mi esposo me llevaba años luz, o sea, mi esposa, yo no tenía ni cuentas de banco, yo no tenía nada. Me recuerdo que cuando nos hicimos novios, finalmente yo la comprometo y nos vamos a casar, pusimos fecha, ella me añadió a mí la primera cuenta que yo tuve de banco fue en la cooperativa de Guaynabo, y fue que ella me añadió a mí a su cuenta, Wow. ¿sabes? Yo no tenía nada de eso, yo no sabía ni nada, yo no, bueno, vuelvo y te repito, no. Entonces, ella nos fue ayudando en este proceso.
digo yo, refinando, refinando. Y fue, por eso te digo, fue algo, yo vi a Dios en, o sea, ver a mi esposa es ver las misericordias de Dios en mi vida, porque como te digo, o sea, cuando quizás la gente hoy día pues tenga uno como, oh Dios mío, pues, pero la gente no sabe que cuando esto empezó, mi esposa estaba realizada, mi esposa estaba hecha y derecha, lo más que le sobraran pretendientes, opciones, alternativas, y si se quería quedar sola estaba muy bien porque tenía todo, también mi esposa ya era una joven muy realizada. El hecho de poder yo de alguna forma estar con ella, pues para mí fue igualmente ver la mano de Dios a mi favor, Wow, como una gran bendición, de verdad que sí. wow. ¿Verdad? ¿Y cómo usted recibe ya sea el llamado o comienza a descubrir este don profético, que es una de las cosas, ¿verdad?, que más he visto que el tiempo que lo he seguido y he escuchado, he visto que es lo más que lo ha destacado como tal, este don profético poderoso que usted ejerce. ¿Cómo comienza a descubrirlo o recibe el llamado al mismo? Bueno, como te digo, por, de, por la misma situación que te expliqué de dónde vengo, pues de momento pensé que el hecho de simplemente que Dios me recibiera para atrás, con eso ya yo estaba realizado, no podía seguir pidiendo. Pero la realidad es que los años siguieron pasando y en un momento dado, como te digo, la palabra está ahí. Yo no tenía una tendencia, o sea, no tenía una inclinación al ministerio porque entendía que yo no era apto para eso. ¿Okay? De alguna forma, pues como que yo, bueno, no es lo mío. No tenía como una inclinación a nada, o sea, simplemente pues servir al Señor, estar ahí, ser fiel. Como te digo, participaba de la adoración, pues tocaba batería y me había dedicado a refinar ese talento, me había dedicado a llevar ese talento a otro nivel. Tuve la oportunidad de viajar, de grabar, tocar con grandes artistas cristianos y para mí eso era ya suficiente que yo pudiera, ¿verdad? De momento estar tocando con un René González. Recientemente falleció un adorador que se llamaba Jaime Murel. Salió, yo por lo menos tuve la oportunidad de tocar con él en vivo en Venezuela, en un estadio frente a 30,000 personas, una semana entera. Y Wow. fuimos una banda de que vinimos de Puerto Rico para ese evento, esa campaña allá en Venezuela, que estaba Guille Ávila, Alberto Motesi, y el adorador Oh, principal de wow. la noche, el adorador de la noche principal, siempre era Jaime Murel. Y yo fui parte de una banda que se llevó de Puerto Rico para tocar con él allá en Venezuela. Entonces, pues básicamente eso para mí era algo, oye, estar aquí tocando, por ejemplo, con diferentes de cantantes, artistas cristianos. Para mí era espectacular, yo me sentía muy bien, muy cómodo, muy realizado. Pero el detalle es que comienza una palabra, gente, hablarme una palabra. Yo te veo, ¿verdad?, en el ministerio, tú eres hijo de pastor, y yo como que, ay, soy de pastor, pero eso no tiene nada que ver, tú puedes ser hijo de mecánico y no por eso vas a ser mecánico. No es como los Pero reyes, que como tú eres hijo de un rey, pues vas a ser el sustituto del padre. exacto. Yo por lo menos no me veía así, de verdad. Nunca tuve esa inclinación. Hasta que Dios comenzó a hablar, por años, hablar del aspecto ministerial. Te digo años porque no fueron meses, fueron años. Al punto que yo me sentí un poco hostigado, perseguido, porque donde quiera que iba, sin la gente conocerme y sin yo ser nadie, no lo soy tampoco, pero pues no soy reconocido, en aquel tiempo era mucho menos. Pues de momento, mira tú, así te dice el Señor, y yo como que, ¿en serio? ¿Por qué es esto? Era algo que para mí como que no lo entendía bien porque yo, como te digo, no me veía, o sea, no entendía, no pensé que tenía la capacidad, ¿verdad? Como que nunca me había visto ahí. Pero cuando vi la insistencia o cuando entendí que la insistencia de la palabra, pues comencé a cambiar mi forma de pensar y con la ayuda de mi esposa
Le comencé a decir, bueno, acá, si Dios lo está hablando, ¿por qué no? El que lo habla, a mí yo no estoy buscando a nadie, que nadie me diga nada, o sea, es que yo ando corriendo, o sea, que esto es algo que lo quiere él, lo requete confirmado, donde quiera que me meto, no sé qué más hacer, no sé quién más decir, no sé qué es lo que él quiere, porque no buscará a otro, no sé qué es lo que quiere, él sabrá, yo no entiendo. Pues obviamente, a través de la música comencé a tocar con un adorador tremendo que se llama el profeta James Hernández, y tuve la oportunidad de grabar un disco profético en vivo con él. Y al comenzar a andar con este profeta, pues me di cuenta que tú podías ser músico y ministro a la misma vez, porque él es un músico bien bravo, pero un adorador tremendo. Era un profeta, es un profeta tremendo. Y cuando comencé a ver esa dinámica, como que algo en mi mente comenzó a switchar. Espérate, y obviamente, él, con la experiencia y la sabiduría que Dios le había dado, pues comenzó a ayudarme a entender cómo a switchar mi mente. Y comencé entonces pues a ver las cosas distintas. Obviamente, andando con él, pues comencé a tener relación, amistad, mentoría con otros ministros. En este caso, el profeta Israel de Jesús, el apóstol y profeta Israel de Jesús, radicado en la ciudad de New Jersey. Pues comencé yo un proceso de mentoría, sin planificarlo, sin pedirlo, pero comencé. Y algo en mí se activó, algo se activó la pasión por la palabra. Yo vi a esta gente ministrar tan fuerte en la unción, en la palabra, en la revelación, en los dones proféticos, que yo me asombraba, o sea, no, me quedaba como en shock. Pero la realidad es que el manto que tú honras, de alguna forma, siempre te va a bendecir. O sea, es un asunto realmente de honra. Tú nunca serás, la gente no entiende esto, pero tú nunca serás lo que tú no honras. ¿Okay? Te lo explico. Hay gente que como miembro de una iglesia no honra a su pastor, pero luego quieren ser pastor. No honra una visión, no honra la visión local, dan candela a sus pastores, no se someten, pero después ellos son pastores. Entonces, ¿cómo tú pretendes ser lo que tú nunca honraste? ¿Ves? Porque la honra es lo que de alguna forma, por ejemplo, Jesús honró a Juan el Bautista. O sea, entendió cuando Juan no quiso ni bautizarlo porque reconocía, no, pero espérate, yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres, ellos no, pero yo sé. Y yo a ti ni te voy a desamarrar la sandalia. Porque, o sea, pero ¿qué le dijo Jesús? Hagamos las cosas como conviene. En otras palabras, aquí el de la autoridad eres tú eres el que bautiza y vamos a hacer las cosas correctamente. Yo reconozco tu autoridad, yo reconozco quién tú eres, y ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, la honra, de alguna forma, recuerde, a Jesús lo bautiza Juan, y inmediatamente la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó y lo metió 40 días en un desierto, y después de ese desierto, el ministerio de Jesús se activó. La honra siempre activa los mantos, siempre activa los dones, las habilidades que uno tiene. ¿Ves? Pero es el manto que tú honras. Yo me recuerdo que yo comencé, por ejemplo, a estos profetas a llevarlos a buscarlos al aeropuerto, llevarlos al aeropuerto, estar con ellos aquí, cogiendo discipulados acá, y viéndolos, y yo hay pendiente aquí, pendiente allá, esto. Recuerdo que en una ocasión estamos en un evento en Corozal, hay 400 personas, el apóstol y profeta Israel de Jesús está envuelto en un fuego. Los que lo conocen saben que este es un hombre muy fuerte. Y recuerdo que aquella iglesia está en Corozal, Dios mío, se llama la iglesia A Dios sea la gloria. Aquello está envuelto, bueno, Dios mío, una cosa increíble. Y él viene y me da el micrófono a mí. Me recuerdo que cuando me lo entregó yo me quedé frisado, yo no sabía ni qué hacer ni qué decir. Y la cuestión fue que en menos de 30 segundos la algarabía se convirtió en un silencio. Y yo, pues, no supe qué decir, no supe qué hacer. Y pues le entregué el micrófono. Cuando se acabó el evento, que nos montamos en el carro, él me refutó, me dijo, ¿sabes qué? No entiendo qué hiciste, ¿por qué hiciste eso? Yo le dije, ¿por qué hice qué? Ya no hice nada. Me dijo, exactamente eso, no hiciste nada. ¿Sabes? Una atmósfera que estaba tan fuerte, no la continuaste, la apagaste. Y yo, lo que pasa es que yo no pretendo que tú me des el micrófono, yo te lo estoy pidiendo. De hecho, no
no me siento preparado. Me digo, no, hermano, tú estás en un entrenamiento, tú tienes que estar listo. Cuando yo te vuelva a dar el micrófono a ti, no te quedes callado. Yo sé lo que estoy haciendo. Y para mí fue una noche bien difícil, y sobre todo pensar cuándo él me va a volver a hacer esto a mí, qué yo voy a hacer, cómo yo voy a reaccionar. Fue un tiempo complicado, pero fueron despertando, activando lo que ya Dios había puesto, que siempre estuvo, pero yo no lo había visto. Pero Dios siempre puso gente que veía lo que yo no veía y comenzaron a activarlo. Y como te digo, yo siempre he estado en mi iglesia local, siempre he sido fiel a mi misión, a mis pastores, siempre he corrido con lo que ocurre, digamos, localmente. Y de alguna forma, pues, todo lo demás ha comenzado a suceder naturalmente. Puertas se han abierto, conexiones divinas con gente que jamás pensé que de alguna forma iba a tener la oportunidad de conectarme, cosas que solamente Dios las puede hacer. No hay otra forma. O sea, esto es Dios que lo tiene que hacer. Puerta que tú tocas, puerta que tú abres, puerta que se te puede cerrar en cualquier momento. Puerta que Dios te abre, nadie la cierra. Igualmente, puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y comenzamos a fluir en el aspecto profético, porque estuvimos en un entrenamiento y entendimos la necesidad del mover profético en la iglesia, pero entendimos también la gran responsabilidad. Y es una carga que tenemos hasta el día de hoy y estamos diseñando, sentido la necesidad de diseñar una escuela virtual que tiene que ver con principios, protocolos y fundamentos proféticos. Estoy trabajando el material, estoy organizándolo para tratar de llevarlo a una escuela que pueda durar 6, 7, 8 clases, en este caso sería en semana, porque creo que la iglesia necesita entender el mover profético, la iglesia es profética, necesitamos personas como tú que hagan foros como estos, que entiendan lo profético, que tengan un discernimiento de los tiempos, necesitamos pastores que tengan un discernimiento profético, apóstoles, servidores, diáconos, ujieres, bueno, yo no creo en ujieres, yo creo en servidores, ministros de la adoración, creo que es muy importante. Y creo que es un tema que crea también mucha controversia, crea también, a algunos le crea un poco de temor, pero es porque no hay un entendimiento claro. Y yo aprendí de primera mano, sobre todo el aspecto protocolar de lo profético, cuándo sí, cuándo no, fundamentos, principios, que creo que son importantes de alguna forma, pues uno poder transmitirlo a una generación que se está levantando y es algo que quiero hacer, algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Lo hemos hecho en algunas iglesias ya presencial, años anteriores, pero lo hemos querido organizar para poder traerlo y llevarlo presencial donde haga falta, pero poder hacerlo virtual, porque a través de estas plataformas la limitación es bien poca, tú sabes, el alcance es fuerte. Ahora mismo vi gente saludando ahí de Argentina, imagínate. Sí, tengo gente de Argentina y de Colombia. No nos tuvimos que montar en un avión para simplemente alcanzar. Básicamente eso es, Daniel, eso es. Wow. Ese me llama la atención, me llena de intriga esa escuelita que usted, esa escuelita, no ese curso, perdóname, que usted desea realizar, me llena de mucha intriga eso, ¿verdad? Y hablando en cuanto a lo que viene siendo el don profético, hay una pregunta que va en línea con esto, y es porque nos preguntan desde Tampa. ¿Cuál es su opinión del antes y después de la pandemia con respecto a la fe de los cristianos en Puerto Rico y el mundo? Bueno, la realidad es que la pandemia llegó para poner algunas cosas en perspectiva. Creo que la pandemia vino a sacudir cimientos, sobre todo para mí de la iglesia.
La pandemia vino a dejar manifiesto cosas, la pandemia vino a, a descubrir cosas. Yo hablo por mí, en marzo, cuando hubo este cierre, te soy bien honesto, teníamos la agenda por ahí para arriba y de momento todo se fue cancelando. Estábamos en marzo y eventos de mayo, de junio y de julio los estaban cancelando y yo caramba, yo pensaba que esto iba a durar 2 semanas y esto ya se acababa, pero no. La realidad es que cuando comencé a ver esto, de momento la ansiedad me visitó, pero de momento comencé a entender comencé a entender que era un momento de tornarnos al Señor, de escudriñar nuestras intenciones, de ver dónde realmente estaba nuestra fe, dónde estaba nuestra motivación. Si la motivación estaba en nuestras agendas llenas, en nuestros viajes, en nuestras redes sociales, tú sabes, si estaba en nuestro núcleo de grandes amistades de alto nivel. De momento lo vimos en cero y creo que nuestras motivaciones comenzaron a ser cuestionadas. Comenzaron a ser cuestionadas porque comencé a predicar por la gracia del Señor desde mi casa. Iglesias comenzaron a pedirnos que predicáramos en sus servicios, pero sin todo el mundo en su casa, por Facebook Live. Ya cuando la cosa empieza a avanzar, que ya podían haber 10 personas dentro de la iglesia, comencé a predicar en iglesias vacías. Me recuerdo como ahora mismo prediqué en Máxima Alabanza. Correcto, yo Vacía. estuve presente. Sí. Sí, yo fui el que bregó, yo sé que trabaja con el área de streaming de la iglesia. Pues, si tú eres un predicador, los aplausos es lo que te mueve, y lo que te mueve la fanfarria, pues tenías un problema ahí. ¿Entiendes? Pero si tú sabías que a través de ese pequeño artefacto tú estabas alcanzando vida y tú entendías que esto no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer, pues comencé a entender que lo que Dios había establecido nada lo iba a parar, que teníamos que reevaluar nuestras motivaciones y entender que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, punto y se acabó, porque Él es Dios, que la pandemia no lo limita, que teníamos que nosotros cambiar nuestro chip y no detener lo que Dios iba a hacer. Y que déjame decirte, dicen los que saben, los que estudian estadísticamente la iglesia, creo que durante la pandemia, en esta época de pandemia, se rompió récord de conversiones, de gente convirtiéndose, viniendo a los pies de Cristo. Se rompieron récord. De hecho, tengo pastores donde las iglesias han experimentado unos crecimientos exorbitantes. Tengo pastores donde inclusive, aún en la pandemia, sin congregarse, las finanzas se explotaron. Tengo pastores, bueno, los testimonios son increíbles de las cosas. O sea, yo sentado en casa, bueno, en un live, yo tuve con un apóstol en lo que fue la Semana Santa en abril, predicamos a más de 150 naciones, ¿sabes? Países, naciones, desde Bayamón, en un evento, en una iglesia que habían 10 personas, porque la policía vino y nos contó, éramos 10. Oh, wow. Para ese tiempo, así de fuerte estaba la cosa. Entonces comenzamos a reevaluar nuestras motivaciones. Comenzamos a entender que Dios va a cumplir su palabra, que Dios lo va a hacer, que nada lo detiene, que nosotros tenemos que revalorar y entender que somos herramientas, que nosotros aquí no somos la figura, que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Que de alguna forma, a veces, como te digo, por eso me gusta David, porque David, si hay algo que David siempre hacía, se hablaba a sí mismo. Y se ponía siempre en tiempo y espacio, recuerda de dónde te sacaron, no te olvides, recuerda de sus beneficios, porque muchas veces quizás el tiempo pasa, vamos alcanzando ciertos logros, vamos tocando ciertos territorios, comenzamos a alcanzar y de momento puede ser que se nos olvide. Yo creo que esta pandemia vino a ponernos en tiempo y espacio la necesidad de la dependencia única y exclusivamente de Él, que Él fue el que nos suplió, que Él fue el que hizo todo, o sea, que de momento no había recursos, no había gente, no había quien llamar, estaba todo el mundo en las mismas, no había gobierno, no había agencias privadas, no había nada, y dijimos, espérate. Es el momento, me gusta, porque hay un salmo que dice, que de alguna forma, no es que sea malinterpretado, pero la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes.
dice David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí mismo se contesta y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué pasa? Es interesante porque quizás en las traducciones no se parte de la premisa que David se está haciendo una pregunta y se está preguntando a él mismo, ¿alzaré yo mis ojos a los montes? ¿Por qué? Porque en ese momento los dioses, ¿verdad? Estos dioses paganos se subían a los montes, estaban en los montes. Y cuando esta gente que no le servía al Señor, cuando no estaba conectado con el Señor, querían adorar, tenían que subir a los montes, adorar a sus dioses. Entonces él decía, entonces cuando esta gente necesitaban buscar un refugio, miraban al monte, miraban a los montes, porque entendían que en esos montes están nuestros dioses, en esos montes están en que nosotros confiamos. Entonces David decía, ¿alzaré yo mis ojos a los montes? Y entonces se pregunta, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y ahí él se contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, fue el que hizo el monte, donde tú tienes los dioses tuyos, que de ahí no viene el socorro mío viene del que hizo el monte, donde tú tienes los dioses tuyos metidos. Entonces, la realidad es que comenzamos a entender de dónde provenía nuestro socorro, sobre quién estaba. Porque aunque tú no lo creas, muchas veces estamos mirando el monte, estamos mirando nuestro ministerio, nuestras capacidades, cómo nosotros nos hemos abarcado, la influencia, tú sabes, aquí y allá y acá, la agenda está corriendo, todo está muy bien, y vamos a hablar claro, si la agenda corre, pues muchas veces las finanzas están corriendo tremendamente, todo está subiendo, hay algunos que se van más allá, abren sus canales de YouTube, comienzan a crear contenido y tal, tú te convierte en una cosa tremenda, el cual yo estoy criticando. Le pido al Señor que en algún momento podamos estar en esa dimensión. Pero llega un momento donde, ¿qué ocurre? Yo creo, porque aquí ministerios grandes, pequeños, todo el mundo cayó en lo mismo. Ya, no hay break. Aquí no importa si tenías un mega templo cerrado, si tenías una mega agenda cerrado, aeropuerto cerrado, congreso cerrado, nada, todo cerrado. Quedamos todos en nuestras casas. Ya se acabó. Todo cancelado, todo cancelado. Pero cuando nos conectamos al Señor, dentro de la pandemia, se abrió un portal donde yo dije, wow, esto es increíble, yo nunca me he sentado predicando en mi casa, sentado en mi habitación, ya tenía un pequeño, aquí no tengo nada, porque aquí como me mudé recientemente, pero ya en mi otra casa tenía ya básicamente todo set, con el celular, todo, porque se grababa tanto todos los días y se hacía tanta cosa live y tanto servicio por Facebook Live que estaban seteados. Pero para mí fue una gran sorpresa, una bendición y un aprendizaje, porque yo no había tenido esa experiencia tan continua. Pues sí, hacemos Facebook, bueno, no, iba a la iglesia y pues transmitían por su servicio, ¿verdad? Pues normal, pues ahí estamos, pues chévere. Pero yo mismo comenzar a transmitir y bueno, tuvimos una experiencia que se estaban en vivo cientos de personas. Hacíamos live con mi hija. Bueno, una cosa increíble. Comenzamos la gente a escribir, qué bendición, queremos oración por esto, oración por otro. Y comenzamos yo lo veo de esta forma. Fuimos al back to basic, ¿entiendes? Fuimos al back to basic, tuvimos que olvidarnos de no está aquí, de no está allá, se acabaron las promociones, se acabaron los VIP, se acabaron el protocolo, está por aquí, se está aquí, todo eso se acabó. ¿Te entiendes? Olvídate. Es la cuestión de que aquí habla de mí, imparte la palabra, haz lo que tengas que hacer, aquí en este cuarto no hay nadie, tú olvídate, ahí puede decir que hay 100 personas y tú no sabes si tienen el celular tirado por ahí, están conectados y andan por ahí metidos, pero cada vez que alguien escribía, mira, de verdad necesito oración, esto, lo otro, acepto a Cristo como mi Salvador, wow, decía, Dios mío. Entonces, como que comencé a entender que Dios nos había llevado de vuelta a la esencia. ¿Ves? Dwight Ortega, yo hablo por mí, comencé, vuelvo y te repito, a escudriñar mis motivaciones. Comencé a escudriñar realmente qué es lo que me movía. Porque aunque la gente no lo quiera aceptar, el ministerio muchas veces se vuelve medio glamour. Estoy aquí, estoy acostumbrado a estar recibiendo promos, mi cara en diferentes promos, viajando al aeropuerto. Cada vez que usted va a un lugar, usted lo tratan bueno, por lo general te tratan, ¿verdad? O debería ser así. Te tratan con una distinción, te reciben con una distinción, todo el protocolo.
tú te acostumbras a eso. Llegué y mírame, ponme aquí, ponme allá, dame aquí, dame allá. Entonces, pero de momento todo eso se acabó. Ya, se acabó. ¿Entiendes? Ahí estás tú, solo. Y esa cosa de frente ahí. Bueno, me recuerdo que yo haciendo un zoom, un celular que yo tenía cogió fuego. Se me mira así tan con el celular cogió fuego. Cogió fuego. Adiós. Sí, cogió fuego que tuvimos que resolver el otro día con un celular en pleno zoom. No sé ni qué pasó ahí. Se prendió el fuego el celular y casi no se derritió. Entonces, pues yo creo que la iglesia, y obviamente a la hora de tener que regresar a lo que es congregarnos con las limitaciones, la gente ha comenzado a valorizar más. De momento la gente no, que queremos ir a la iglesia. Ya obviamente tú te das cuenta, tú veías la dinámica, la atmósfera, la primera reunión donde éramos el 35%, tú ves la gente ahí, Dios mío, la adoración, la expectativa, la unción, tú dices, wow, o sea, esto hace tiempo. Entonces, tú lo sigues viendo. Yo he estado yendo a lugares donde tú dices, wow, es una atmósfera tremenda aquí, porque la gente le volvió a tomar el valor que quizás en otros, aquí nosotros no hemos tenido ese problema, pero en otras naciones no se pueden congregar, no hay libre expresión de culto como aquí lo hemos tenido, y sabemos que pues, eso está ahí, ¿verdad? Está bajo ataque, pero hasta el momento lo tenemos. Entonces, comenzamos como que a valorizar ese momento. Hoy voy a ir a la casa del Señor, vamos a adorar como hermanos. Es verdad que va a haber distanciamiento, vamos a tener una mascarilla, pero olvídate, vamos a darle con todo. Tú sabes, creo que hemos comenzado a hacer iglesia nuevamente. Creo que hemos comenzado a regresar a lo básico, a entender que a Dios nada lo limita, que la palabra no está limitada, no está restringida, no está en crisis, no está en pandemia, no hay virus, en el mundo espiritual no hay virus, no hay nada de esto, ¿me entiendes? Que la palabra no hay quien la detenga, que lo que Dios habló en el 2018, lo que prometió aplica para el 20, para el 21, para el 2022, que no importa quién esté gobernando, quién sea el presidente, lo importante es que cuando tú cargas una palabra, tú te conectas te conectas a una dimensión sobrenatural, cuando te conectas al reino, tú comienzas a extraer, y tú comienzas a establecer aquí en la tierra todo lo que el cielo ha determinado. Y creo que es el gran reto en este tiempo, pero a la misma vez creo que fue la gran ventaja, creo que fue el gran beneficio que le hemos podido sacar a este asunto de la pandemia. Sí, es muy cierto lo que usted habla porque, ¿cómo decirlo sin que se escuche feo? Pero sí, en esta pandemia, como usted mismo dice, o sea, a las personas reevaluarse sus motivos, o sea, sus motivos, reevaluar sus motivos, aquí es que hemos podido descubrir verdaderamente quién estaba por las armas y quién estaba por los aplausos. Se escucha feo, Sí, ¿verdad? pero sí. Sí, mira, la realidad es que tuvimos, porque me incluyo, que tuvimos que reevaluar nuestra motivación, porque es muy lindo hablar de los demás, pero yo hablo de mí, ¿ok? Porque créeme, cuando usted está en un lugar y usted lo están recibiendo con bombos y platillos, usted lo están con escolta, quieres agua, la quieres templada, la quieres media fría, quieres esto, o sea, tú, oye, como dicen en el barrio, aquí en la Amargo un dulce, no está mal, ¿sabes? Porque no lo estoy criticando. Estoy diciendo que en un momento dado se puede uno aclimatar a eso. Y cuando vienes a ver, puede haber de alguna forma algún pequeño desvío. Y puede uno comenzar a pensar que se trata de uno. No, espérate, ya, yo soy el de la unción, soy yo. ¿Me entiendes? Y entonces puede comenzar uno como que quizás a transversal de lo que esto se trata. Y hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Yo creo que esta pandemia vino simplemente, como te digo, a llevarnos al back to base. Se trata de él. Todo es para él, todo es por él. ¿Me entiendes? Manténgase enfocadito ahí, hermano, haga lo que la palabra establece y usted relax. Usted va a un lugar, usted lo tratan como, oye,
como te digo, o sea, ir a predicar a lugares vacíos. Es como que yo diría, wow, increíble. Pero por otro lado, sentí una unción tremenda. ¿Ves? Y yo decía, que esto es increíble, con 10 personas aquí que están todos regados por ahí, porque no están ni sentados frente a uno, porque lo que están es trabajando, haciendo sonido, haciendo el media o sea, cuadrando todo, haciendo los enlaces a veces con otros países. O sea, yo dije, Dios mío, o sea, aquí hay una gloria tremenda. Claro, porque la motivación había cambiado y donde quiera que uno esté invocando, estableciendo el nombre del Señor, oye, la unción se va a hacer sentir. El detalle es que pues, creo que básicamente esta pandemia ha venido a esto, ha venido simplemente a llevarnos a aclimatarnos, a ecualizarnos o quizás no sé hasta qué punto confrontarnos, hasta qué punto que nos reevaluemos. Bueno, a mí me gusta porque uno de mis versículos bíblicos, no hablo mucho de él, pero me encanta, es Romanos 12:2, donde Pablo le habla a los romanos y les alienta a la necesidad de renovación. Digo, no te conformes a este signo. Hay una versión que dice, hay una versión que dice, no conforméis a este signo. Hay una versión que dice, no te conformes a este mundo. Dice, más bien, seamos transformados mediante la renovación de nuestra forma de pensar o de nuestra mente, para que así podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, o la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Eso entre Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Esas dos versiones me gustan. Pero el apóstol Pablo siempre, cuando tú estudias las cartas, siempre tiene una inclinación a la mente, a la forma de pensar. Siempre, yo tengo la mente de Cristo, habla de renovar la mente, y siempre está como que en esa dinámica, porque la realidad es que cuando uno no deja de transformarse, uno comienza a limitarse y a aclimatarse. La renovación es algo que muchas veces no es el mejor proceso ni el más lindo. Pero yo creo que la iglesia estaba en un proceso de renovación, renovándose para transformar. No puede haber transformación sin renovación. O sea, la palabra transformación tiene el prefijo trans, que es movimiento. Tiene el concepto tránsito. Muévete. ¿Ves? Muévete a otra forma. Pero para movernos hacia otra forma, tenemos que renovar. ¿Me entiendes? La forma en que pensamos. Y creo que fuimos confrontados. La manera de pensar, la manera en que estamos quizás haciendo las cosas, como te digo y te repito, nuestra motivación, cuál era, cuál ha sido. Y no es un asunto de pecado, no es un asunto de que quién está mal, es que simplemente, aunque uno no lo quiera creer, uno entra en esta dinámica de, pues, nosotros acá pues, somos los que somos, y después entra uno en esa dinamiquita de pensarse de que quizás se trata de mí, o si no, no estoy, esto no funciona. ¿Me entiendes? En esta pandemia hemos perdido gente importante, gente de gran calibre del cuerpo de Cristo. Es impresionante las personas, hombres y mujeres de Dios de alto nivel, que de alguna forma en esta pandemia, no todos por la misma razón, pero durante este tiempo de pandemia, o sea, de alguna forma ya no están con nosotros, ha sido grandes pérdidas, pero de alguna forma Dios sabe todas las cosas. Creo que de alguna forma Dios nos ha trastocado, nos ha llevado a que mírame a mí, confía en mí, honrate conmigo, háblame a mí, ¿ves? Entonces yo, pues, por eso te digo, creo que de alguna forma nos han llevado al back to base. Fóquese en mí, mírenme en mí para que usted no se hunda en medio de la tormenta. Como le pasó a Pedro. Estaba muy bien, sostenido. Cuando estamos fundamentados, cuando estamos enfocados en lo que tenemos que enfocar, por lo general nos mantenemos de pie donde otros segundos. A la que la mirada se desvía, pues vamos a estar como todo el mundo. O sea, a Pedro no le ocurrió algo que no le ocurre a cualquier persona, que se hunde en el agua. El detalle no fue lo que le ocurrió por quitar la mirada. El detalle fue lo que le ocurrió por mantener, cuando tuvo su mirada, que se mantiene de pie donde regularmente todo el mundo, o regularmente no, donde todo el mundo se hunde. ¿Ves? Entonces, el mensaje aquí es, mira lo que somos capaces de ver cuando el enfoque es correcto.
Es un asunto de enfoque, porque la gente se enfoca más que se hundió. No, no te enfoques en eso, enfócate cuando estuvo parado, ahí, ¿entiendes? Que eso no le ha hecho nada. O sea, el mensaje es, mira, cuando el enfoque es correcto, ¿dónde nos podemos mantener de pie? En medio de una tormenta, donde regularmente todo el mundo se hunde. Usted y yo nos podemos mantener sólidos de pie si el enfoque es correcto. Y el enfoque tiene que ver mucho con la renovación. No, cuando no hay una renovación constante, el enfoque cambia. Y creo que fue un asunto de enfoque, un enfoque, un enfoque. Dios vino en esta pandemia, creo que todavía lo está haciendo, a trabajar, a tratar con estas motivaciones. De verdad que sí. Así mismo, es verdad. Y hablando de todo lo que viene siendo, ¿verdad?, la renovación, estos cambios que están habiendo, ¿verdad? Para ir culminando, una de las preguntas que le tenía es, ¿cuál es la visión y la misión de su ministerio? Ya nos habló, ¿verdad?, que va a estar prontamente dando unos cursos proféticos, o sea, sobre lo que es la profecía, que es algo que me causó bastante intriga, porque pues es algo que es excesivamente esencial tener conocimiento en estos tiempos, especialmente, por lo menos, en adición a cuál es la visión y la misión de su ministerio actualmente. Bueno, mira, creo que la visión nuestra de alguna forma es alcanzar la mayor cantidad de personas que podamos alcanzar para de alguna forma tengan un cambio de mente, de estilo de vida, de norte, de dirección. ¿Okay? La misión, ¿cómo? Pues a través de todo lo que Dios, todos los recursos que Dios nos provea, sea presencial, sean estos medios, sea a través de nuestra propia vida, porque a veces queremos agarrar en masa, pero a veces nuestro estilo de vida, o sea, nosotros tenemos, como creyentes tenemos un mensaje, pero nuestro comportamiento o nuestro estilo de vida también es un mensaje. Y creo que debemos enfocarnos en los dos, lo que hablamos y lo que hacemos. Ambos, ambos tienen la capacidad de comunicarse. Y creo que de alguna forma nuestra visión no es una visión complicada, es alcanzar la mayor cantidad de personas que Dios nos permita en el tiempo, ¿verdad?, que estemos acá. Alcanzarlos para que de alguna forma puedan cambiar su estilo, puedan conectarse a una palabra. Yo pastoreé 5 años, no lo dije, ¿verdad? Pero pastoreé 5 años y lo más interesante es ver gente que llega rota, destruidos, sin fe, sin esperanza, matrimonios que están ya, fíjate, nos divorciamos. Ver jóvenes, me recuerdo, me llegó un padre de familia soltero con 3 niñas, Eduardo, su esposa lo había abandonado y lo había dejado con 3 niñas pequeñas, estoy Oh, hablando pequeñitas, y él llegó a nuestra congregación. Y bregar con casos así, pero ver a un Eduardo hoy día, que aunque vive en la ciudad de Texas, se casó con una muchacha que tenía 2 nenas, y él con 3 tiene 5, eso tienen, olvídate, eso ya las nenas ya están grandes, pero verlo perseverando, verlo en el ministerio, ver cómo pudo sobrepasar esa crisis, esa situación, cómo pudo sobreponerse por su confianza en el Señor, cómo nuestra iglesia, nuestro ministerio le proveyó los recursos para él poder seguir hacia adelante. Pues, es una bendición. Poder alcanzar, nuestra visión es alcanzar la mayor cantidad de personas que podamos, que puedan encontrar su norte, ser efectivos dentro del cuerpo, porque tengo la convicción de que todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que decir, Dios quiere usarnos a todos. La misión, pues obviamente, pues a través de la forma que Dios ponga los recursos, creo que este es un tiempo donde yo le estoy dando al Señor para eh, recursos no económicos, sino recursos de conocimiento para este tipo de medios. Porque creo que esto, ahora mismo, los que no le sirven al Señor están utilizando estos medios ahora mismo, ¿verdad? No quiero mencionar, pero ahora mismo Nicky Jan acaba de tener como un canal virtual y tú miras ese escenario, es una cosa espectacular, Molusco.
Yo digo, wow, imagínate eso, pero para el Señor. Ese es el nivel que te estoy hablando. O sea, que Sí. podamos en esos foros y podamos alcanzar jóvenes, que no haya frontera en cuanto podemos desde aquí transmitir de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Europa. ¿Sabes lo que es eso? Que podamos alcanzar más haciendo menos, con los recursos, el conocimiento correcto. Yo estoy orando al Señor para algo así, porque creo que es un asunto, no tiene que ver ni con dinero, tiene que ver con recursos, con el entendimiento. Porque creo que vamos a alcanzar más haciendo menos y vamos a ser mucho más efectivos en lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra visión, nuestra misión, hermano. Esa es nuestra visión, nuestra misión. Me encanta porque él va a la par con mi visión también y el mismo punto de vista que usted acaba de poner en cuanto a medios de comunicación seculares, el alcance que están teniendo, si lo tuvieran de igual manera los medios de comunicación eclesiásticos, es el mismo punto de vista que yo tengo de igual forma también. Y digo, ¿cómo sería si fuera ese mismo alcance, con esa misma, eso tiene una palabra, pero no me recuerdo ahora mismo. Anyway, con esa misma cantidad sí, de alcance, pero se me fue la palabra. Influencia, gracias. De influencia. O sea, siempre me hago esa misma pregunta también. La verdad, dando culminación a esto, le quiero agradecer grandemente, ¿verdad? Por el tiempo que nos ha prestado, por abrir su corazón, ¿verdad? Y darnos estas palabras que yo digo, yo puedo estar aquí hasta las 2 de la mañana, además hasta mañana. Yo tengo el Zoom que me dura 24 horas la transmisión, que puedo estar las 24 horas transmitiendo feliz, escuchándolo, porque verdaderamente es algo que me llena de gozo, me abre el apetito espiritual, como uno dice. Amén. O sea, y es algo que hace falta y es uno de los propósitos principales de estas entrevistas. O sea, es eso, uno llenarse de la historia y la testimonio, trayectoria, etcétera, de personas, ¿verdad? Como usted, que han pasado situaciones bien difíciles como las que nos ha compartido, y ver dónde están hoy día gracias a que se han agarrado de la mano de Dios y de cómo Dios ha obrado en sus vidas, porque ustedes han permitido que el Señor haga su voluntad en ustedes como Él desea. O sea, ese es el propósito de esto. Así que le quiero agradecer, ¿verdad?, por aceptar primero que nada la invitación. Y antes de despedirnos, ¿verdad?, me encantaría que nos despidiera con una oración. Claro que sí. Oye, agradecido por este espacio. Igualmente que tú, yo, cuando hablamos de la palabra, creo que el tiempo corre. Sí, Sacho. Creo que de eso se trata. Pero agradezco también la oportunidad, agradezco el espacio dado, ¿verdad? Por el Señor, pero a través de este medio, declarando que esto seguirá en aumento y seguirá reestructurándose y alcanzando los niveles que Dios quiera que alcance para gloria y honra de su nombre. Creo que lo mejor es para el Señor, y todos los recursos que te hagan falta, ¿verdad?, que el Señor así de igual manera los conceda, para que obviamente pues el alcance sea ilimitado. La Biblia habla de Job. Creo que Job te dice, aunque tu comienzo sea pequeño, tu estado final será grande. Yo creo en un Dios que hace cosas grandes. Te habla uno que estaba en cero, sin posibilidad alguna. Obvio, no le quiero echar la culpa al diablo, son decisiones que se toman, pero la realidad es que al final de cuentas Dios, cuando mete su mano, aumenta. Y estoy creyendo para ti que esto siga alcanzando, siga evolucionando hasta alcanzar que un día yo diga, wow, yo estuve ahí. Siga el Señor conectando con grandes recursos para que pueda
puedas seguir bendiciendo. Así que gracias y adelante en el Señor. Hemos estado muy, ¿cómo se llama esto? Un foro diferente, pero muy, muy agradable. Así que tus preguntas, pues son preguntas muy acertadas, creo que no son rebuscadas, es lo que de alguna forma la gente quiere escuchar y me parece muy bien, Así que gracias nuevamente, permíteme orar. Gracias a los amigos que han estado conectados, tengo amigos que han estado conectaditos por ahí, y los que van a estar en la retransmisión, agradecidos también. Así que Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos honra. Señor, gracias, porque tú tienes control, no hay casualidades. En tu agenda están todas estas cosas escritas. Yo te doy gracias por foros como este, Señor, que tú estás levantando con alcance, Señor, mundial. Gracias, Señor, por esta visión. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por la vida de Daniel, Señor. Sigue usándolo con poder, cualquiera que sean la necesidad, recursos, para que esto siga alcanzando, Señor, los niveles que tú hacías determinados, Señor. En el estado declaramos que todo tú lo facilitas, Padre. Sobre todas las cosas, queremos que la palabra que se lanza a través de esta plataforma sea de bendición. Que esto sea un foro de salvación, un foro de renovación, un foro de restauración, un foro de liberación. Bendecimos la audiencia, Señor, pero declaramos que tú vas de gloria en gloria, que viene un aumento de repente, Señor, sorpréndelo. Declaramos y profetizamos que se abre un nuevo ciclo, una nueva dimensión para este foro. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú lo haces posible. Agradezco profundamente, Señor, este espacio. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Nuevamente te doy las gracias. Le doy gracias también a todas y cada una de las personas que se han mantenido en sintonía. Recuerden compartir esto en las redes sociales, ya sea que estés viendo esto en vivo o en diferido. Esto estará disponible en formato audio en todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcasts, Spotify. El link de esas plataformas está en la descripción del video. También va a estar disponible en mi canal de YouTube, el cual el link también se encuentra en la descripción del video. De igual forma, este ha sido Yadmiel Vega junto al profeta Dwight Ortega en mi trayectoria. Nos vemos la próxima semana.